Ahorita se les quita, no se preocupen. Abra su Biblia en Romanos 10. Romanos capítulo 10. Estamos tratando en esta sesión, la primera sesión cada mañana, el asunto de ganar almas. Y no tanto cómo ganar almas, aunque eso es parte de lo que vamos a enseñar, sino nuestro pensamiento y nuestra filosofía y tratar de captar la posición bíblica acerca del evangelismo personal. Romanos 10, cuando yo presento el plan de salvación, normalmente termino, o más bien hacia el final de la presentación, leo estos versículos, comenzando con el versículo 8, Romanos capítulo 10, que dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este versículo contiene los requisitos para que una persona experimente el nuevo nacimiento, para que acepte a Cristo como su Salvador, para que sea salvo. Esa palabra salvo incluye todos esos conceptos. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la claridad con que tu palabra habla. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, dirija nuestros pensamientos. Te pido que me permitas decir todo lo que debo decir. Te pido que si hay algo que pensaba decir que no debía, te pido que tu Espíritu Santo me dirija por otro rumbo y ayúdame a decir exactamente lo que tú quieres que diga. Ayúdanos a enamorarnos más de este asunto de la presentación del Evangelio a los que todavía no han escuchado. Bendice estos momentos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. De vez en cuando necesitamos aclarar y afirmar algunas cosas acerca de asuntos que nos definen como cristianos bíblicos y específicamente como bautistas independientes fundamentales. Mi buen amigo, hermano Luis Ramos, dijo algo hace poco con que estoy 100% de acuerdo. Yo creo que la posición doctrinal, la posición filosófica, el acercamiento al ministerio, a la obra de Dios, que tenemos los bautistas independientes fundamentales, es lo que más se acerca a lo que creían y practicaban los creyentes del primer siglo. Si yo no creyera eso, yo buscaría al grupo que sí está más cerca. Si usted me puede señalar un grupo que está más cerca de las prácticas y las enseñanzas y la predicación de los del primer siglo, yo me uno a ese grupo. Pero hasta ahora no he encontrado otro grupo que esté más cerca de eso que el bautista independiente fundamental. Pero necesitamos asegurar que lo que predicamos y enseñamos y practicamos
en línea con la palabra de Dios. No nada más cotorrear lo que otro hombre ha dicho. Necesitamos asegurarnos de que estemos basando lo que creemos y lo que practicamos y lo que predicamos y enseñamos esté basado en la palabra de Dios. Esta es nuestra única autoridad sobre la cual basamos todo lo que creemos y practicamos. Hay una expresión que usan los que critican el método bíblico de evangelismo personal. Se trata de la expresión evangelio barato. En inglés le dicen easy believism. Prediqué en una conferencia misionera el año pasado en una buena iglesia, pastoreada por un buen amigo. Un misionero joven presentó su ministerio y en su presentación él hizo el comentario de que teléfono celular apagado, 20 bolivianos. La multa, ¿se acuerda? 20 bolivianos, ok. Después se lo cobro. Este joven dijo en su presentación, hay varios predicadores bautistas en mi área, pero ellos tienen un evangelio barato. Y me confundió. Y él estaba sentado más o menos donde este hermano está. Y en mi predicación, yo simplemente le pregunté, mi hermano, usted mencionó evangelio barato. ¿Qué más barato que el gratuito? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otra ocasión, estaba predicando en una conferencia misionera en Estados Unidos y el que predicó antes, primero, y lo prediqué después, describió su método de evangelismo y dijo, nosotros, es misionero, no voy a decir dónde porque a lo mejor usted conoce un misionero a Italia, no quiero ofenderle, pero es temprano, ¿verdad? Y este hermano dijo, nuestro método de evangelismo, invitamos a una pareja, un matrimonio a nuestra casa, le damos una cena de 7 cursos, la siguiente semana nos invitan a su casa, nos dan una cena de 7 cursos, la siguiente semana le invitamos a nuestra casa y yo estoy pensando, a mí me gusta ese plan de evangelismo. Dijo, tomamos 6 meses para prepararles para recibir el evangelio, porque al cabo todos sabemos. Tenga cuidado cuando alguien dice, todos sabemos. No, no todos sabemos. Dijo, todos sabemos que nadie puede ser salvo la primera vez que escucha el evangelio. Cuando yo pasé a predicar, sentí el mover del Espíritu. No estoy seguro cuál, pero algún espíritu me movió a levantar mi Biblia y decir, alguien enséñeme una sola persona en el Nuevo Testamento que fue salva la segunda vez que escuchó el evangelio. Yo no estoy diciendo que nadie fue salvo la segunda vez que escuchó el evangelio, pero no sucedió con suficiente frecuencia para convertir eso en una regla o un modelo. Leí un libro escrito por un bautista y en este libro él dijo, yo dudo que una persona de trasfondo católico pueda hacer una decisión inteligente acerca del evangelio sin menos que 6 u 8 horas de estudio bíblico intenso. Yo leí eso e hice una encuesta en mi iglesia. Y voy a hacer lo mismo aquí. ¿Cuántos de ustedes estudiaron intensamente la Biblia 8 horas antes de ser salvo? 6 horas. ¿Alguien estudió la Biblia 6 horas? 6 horas de intenso estudio bíblico antes de ser salvo. 4 horas, 2 horas,
¿Una hora? ¿Cuántos de ustedes fueron salvos después de una presentación del plan de salvación que duró menos de una hora? Levante la mano. Ustedes no son salvos. Según ese predicador, ustedes no son salvos. Lo que a mí me preocupa es cuántos predicadores han estudiado la Biblia 8 horas después de ser salvos. Esa es la cuestión. Es posible que los que usan ese término, evangelio barato, lo hacen porque no entienden la naturaleza básica del evangelio. Y eso es alarmante, es inquietante. Porque si no entienden la naturaleza del mensaje del evangelio, ¿qué evangelio están predicando? Mi Biblia dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y gracias a Dios también al gringo, al griego, es lo mismo. A propósito, no estoy hablando de liberales o neoevangélicos. Estoy hablando de bautistas independientes. Fundamentales, quién sabe, pero bautistas independientes. Y supongo que los que usan ese término, evangelio barato, creen que una presentación del plan de salvación que hace que sea demasiado fácil que el pecador reciba a Cristo disminuye la genuinidad de su decisión. Pero una pregunta, ¿qué tan difícil tiene que ser que un pecador sea salvo para que su decisión sea genuina? Jesús mismo usó varias figuras para ilustrar lo fácil, lo accesible que es que un pecador se le acerque a Él. Por ejemplo, Él dijo en Juan 4, venid a mí. Hermano, venga, por favor, venga. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús. Amén. ¿Qué quiere? ¿Qué tan difícil fue eso? Yo dije, venga, Él vino. Gracias. Un aplauso para este hermano. Amén. Y luego habló de beber agua. Beber. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes estudiaron intensamente 6 u 8 horas para aprender a beber? El primer acto voluntario que tú hiciste después de nacer, ¿qué fue? Tú naciste haciendo... Amén. Y luego habló de comer pan. Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida. ¿Cuántos de ustedes estudiaron 6 u 8 horas para aprender a comer? ¿Dónde está su certificado, su diplomado en capacidades culinarias? Pon cualquier cosa en la mano de un bebé. ¿Y a dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Háblame, ¿a dónde va? Pon un pan, tortilla o cucaracha en la mano de un bebé y va a la boca. Y luego habló de nacer de nuevo, Juan capítulo 3. Una pregunta, ¿qué tuviste que hacer con tu nacimiento? ¿Alguien está escuchando? Y luego habló en Mateo 4 acerca de descansar. Venid a mí todos los que estáis cansados y yo os haré y trabajar. ¿Quién te enseñó a descansar? ¿Quién te enseñó a dormir? ¿Qué hace un bebé? Come y duerme. Come y duerme. Y luego ensucia el pañal.
¿Ustedes usan la palabra pañal aquí? ¿Sí? Pañal. Yo tengo 12 nietos. Amén. Me dicen papá. Estoy tratando de enseñarles a decir excelencia, señorío, reverendo, pero no agarran la onda. El hermano Ezequiel dice que no es por excelencia, que es por el cuerpo de papa que tengo. Tengo 2 reglas tratando con mis nietos. Número 1, no les pego. Eso le toca a sus papás. Número 2, no cambio pañales. Una vez mi nuera Ruth dejó conmigo Nolan cuando tenía como 1 año. Lo dejó como 3 horas. Cuando regresó, lo levantó y dijo, papá, ¿el pañal de Nolan está sucio? Dije, el de adentro sí. No dije no pongo pañales, dijo no cambio pañales. El propósito del pañal no es mantener limpio al bebé, es mantenerme limpio a mí. Yo no voy a abrir esa cosa, está fea, está todo sucio. Y luego habló de seguir, venid en pos de mí. ¿Qué tan difícil es seguir? ¿Dónde va? Ok. Sígame. Tú no. Sígame. Sígame. ¿Qué están haciendo? ¿Alguien explica qué tan difícil fue eso? Lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy. Habrá más gente en el infierno porque alguien complicó el plan de salvación que porque alguien lo hizo demasiado sencillo. Gracias, hermano. Pueden sentarse. Un aplauso para estos hermanos. Y que conste que ningún animal fue lastimado en la producción de esa ilustración. A la pregunta que aparece una sola vez en la Biblia, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo simplemente dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 1 Juan 5, el que tiene al Hijo tiene la vida. Los que predican que hay que evitar hacer ser salvo demasiado fácil, debe cambiar su nombre de sus iglesias a Iglesia Bautista Puerta Cerrada, porque están cerrando la puerta a los que quieren acercarse al Señor. Hay 4 verdades básicas que una persona tiene que aceptar para ser salvo. Número 1, tiene que reconocer su problema. Su problema es el pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La persona tiene que admitir, tiene que confesar, tiene que humillarse y reconocer: yo he pecado, yo he quebrantado la ley de Dios. La segunda cosa es que tiene que entender y aceptar que hay un resultado, y el resultado es la muerte. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, Apocalipsis 20:13, 21:8. La paga del pecado es muerte. La persona tiene que entender que hay un castigo eterno de su pecado, y el castigo es pasar toda la eternidad separada de Dios en un lugar que se llama el infierno. La tercera cosa es que tiene que entender y tiene que aceptar que hay una provisión. La provisión es la muerte de Jesús en nuestro lugar. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y luego tiene que haber una respuesta personal voluntaria.
Tiene que creer, tiene que pedir, tiene que recibir. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, ese es un breve bosquejo de la presentación del plan de salvación, pero esas 4 verdades básicas tienen que ser presentadas. Dije algo ayer y quiero no corregirlo porque lo sigo creyendo, pero quiero refinarlo un poco, quiero definirlo un poco. Yo dije que una mala presentación del plan de salvación es mejor que ninguna presentación. No estoy hablando de una presentación incompleta. Estoy hablando de una presentación inexperta o una presentación que no es elocuente. No estoy hablando de una presentación incompleta. Tenemos que hacer una presentación completa. Pero el poder del Evangelio no está en la calidad de mi presentación del Evangelio. El poder del Evangelio está en el Evangelio mismo. Varias verdades tienen que ser aclaradas y el pecador tiene que aceptar estas verdades para ser salvo. Tiene que creer que Jesús es Dios en carne. Tiene que creer que Cristo murió en su lugar. Tiene que creer que Cristo resucitó. Y es muy importante que entienda que repetir una oración no salva, que es fe en Jesucristo la que salva. Tienen que entender que no es añadir fe en Jesús a su religión la que salva. Es Cristo y solo Cristo. No es Cristo más buenas obras, no es Cristo más religión, no es Cristo más bautismo, no es Cristo más María, es Cristo y solo Cristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Me da la impresión de que los que usan ese término evangelio barato piensan que los ganadores de almas nada más decimos 1, 2, 3, repite conmigo. Suena más poético en inglés. 1, 2, 3, repeat after me. Yo personalmente nunca he hecho eso. Y no conozco a un solo ganador de almas consciente que lo hace. Yo tomo todo el tiempo que el candidato o el prospecto, el inconverso o la situación me permite para hacer una presentación completa del plan de Dios de la salvación. Nunca debemos dejar la impresión de que en 90 segundos o en 1 minuto y medio podemos presentar todas estas verdades. Toma tiempo. Yo no dudo de que hay algunos cristianos sinceros, con buenas intenciones, que dan una presentación incompleta del Evangelio y suponen que la persona es salva. No estoy juzgando a nadie ni la manera en que cualquiera presenta el Evangelio. No tengo derecho de hacer eso. Simplemente estoy diciendo que no desecho a alguien que hace una sencilla presentación del plan de salvación porque alguien más da una presentación incompleta. Eso no es justo. Lo que sí he observado es que parece, y esta es mi impresión nada más, parece que los que critican el evangelio agresivo, de iniciar la conversación con una persona con la intención de presentarle el plan de salvación, lo critican porque ellos tienen tan poco resultado evangelístico que sienten que tienen que justificar su falta de resultado, suponiendo que los que reportamos resultados impresionantes estamos haciendo algo incompleto. Como cuando yo presento el evangelio a una persona, tomo todo el tiempo que la persona en la situación me permite. Normalmente tomo de 20 a 25 minutos para cubrir esas 4 verdades que mencioné. He tomado más de 1 hora a causa de circunstancias especiales.
Lo he hecho en menos de 10 minutos. Y yo comparo una breve presentación del plan de salvación a un médico que llega a un accidente en la carretera. La persona que encuentra no puede respirar y el doctor usa cualquier medio que esté a su mano, a su disposición, para abrir la tráquea para salvar la vida de esa persona. Ahora, desde luego, él prefiere estar en un quirófano estéril, con todo el equipo necesario, rodeado de personal entrenado en procedimientos quirúrgicos. Pero si la vida de esa persona depende de una medida inmediata, el médico la usará. Y a propósito, sería irresponsable de su parte no usar ese método. ¿Sí me están entendiendo? Desde luego, yo prefiero un ambiente calmado, sin distracciones, con el lujo de tomar 20 o 35 minutos usando diferentes ilustraciones, una abundancia de versículos de la Biblia. Pero tomaré lo que el pecador y la situación permitan. Lo que voy a decir enseguida, yo sé que es anecdotal, no es evidencia empírica, pero creo que apoya lo que estoy tratando de comunicar. Como muchos de ustedes, yo he hecho la misma sencilla presentación de salvación a cientos de personas, tal vez miles. Siempre hago un esfuerzo para asegurar que la persona reciba seguridad de su salvación, que entienda. Cuando termino, la persona ora y le pide a Cristo que le salve. Le digo, quiero hacerle unas preguntas. El examen no es para usted, el examen es para mí. Eso es para que yo esté seguro de que yo le haya explicado correctamente el plan de Dios de la salvación. Y le hago preguntas como: si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Si la persona dice al cielo, tengo la indicación de que esa persona entendió el plan de salvación y aceptó a Cristo genuinamente. Hago un esfuerzo honesto para que la persona reciba algún seguimiento. Pero la verdad es que nunca vuelvo a ver a la mayoría de la gente a quien yo testifico. Mi ministerio en los últimos 2 años y medio, o 3 años y medio, ha sido viajar. Viajo cada semana, la mayoría de las veces en avión. La persona que se sienta conmigo en el avión va a tener oportunidad de escuchar el Evangelio. Si no quiere escuchar el Evangelio, que consiga otro agente de viajes para que le dé otro asiento que no está cerca. Y he ganado a mucha gente y es una congregación obligatoria, porque yo siempre busco el asiento del pasillo y de esa manera lo que no cabe acá se desborda acá en el pasillo y no estorbo al que está a mi lado. Entonces, ahí está la persona, no puede moverse sin que yo me mueva. Nunca he vuelto a ver a una sola persona que ha ganado a Cristo en el aeropuerto o en el avión. La mayoría de ellos nunca asisten a mi iglesia, no hacen una profesión de fe y no se bautizan. Sin embargo, muchos de ellos siguen sirviendo fielmente después de responder a mi sencilla presentación del Evangelio. Lo que a mí me anima es que uso la misma presentación, tomo el mismo tiempo, hago el mismo esfuerzo con los que permanecen, con los que nunca vuelvo a ver. Después de una conferencia en nuestra iglesia hace años, un pastor vino conmigo y me comentó, dijo: pastor, fue muy buena la conferencia, solo una cosa no me gustó. Y yo no le pregunté lo que no le gustaba, porque no me importaba. Pero él hizo el mismo comentario al hermano Roberto Murillo, que estaba trabajando conmigo en ese tiempo.
Y lo que no le gustó es que nosotros hacemos que la persona repita una oración. Él dijo, yo prefiero que la persona ore sola. Hermano Roberto dijo, hermano, yo también prefiero que la persona ore sola, pero la mayoría de la gente no sabe orar. Y luego, hermano Roberto, casi apenado, dijo, hermano, la verdad es que así fui salvo. Yo andaba en la calle y un grupo de muchachas de la iglesia, primera iglesia bautista de Hammond, me encontraron y me dieron en la calle el plan de salvación, y yo repetí una oración con que ellos me ayudaron para aceptar a Cristo. Este querido hermano dijo, pues yo también así fui salvo, pero yo prefiero que la persona ore eso. Eso es fariseísmo. Exigir que alguien hace lo que uno mismo no ha hecho. El que critica al que pide que la persona repita una oración tendría problemas con el Señor Jesús, porque en Lucas 11 el Señor dijo, cuando oréis, decid. Amén. Cuando oréis, decid. Jesús le dijo a sus discípulos qué decir en su oración. Yo creo que si Jesús lo hizo, yo creo que eso me da a mí aprobación para que yo también lo haga. Si fue bueno para Jesús, yo creo que está bien para mí. El ganador de almas debe recordar que no ha terminado su obra hasta que la persona reciba seguridad de su salvación, y el ganador de almas ha hecho un esfuerzo honesto para que la persona tenga amplia oportunidad para seguir al Señor en el bautismo y experimente crecimiento espiritual. Ganarlos y dejarlos no es bíblico y no es justo. Pero así como no podemos forzar a una persona a orar y aceptar a Cristo, tampoco podemos forzarle a crecer en la gracia. Así como la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador es voluntaria, la decisión de bautizarse, asistir a la iglesia, crecer espiritualmente también son decisiones voluntarias. ¿Alguien están agarrando la onda? Lo que estoy tratando de comunicarle, mi hermano, es no tenga miedo a hacer una presentación sencilla del plan de Dios de la salvación. Haga una presentación completa, no elimine nada. Asegúrese que paso a paso la persona está entendiendo y aceptando lo que la Biblia dice que tiene que hacer para ser salvo. Y luego yo he escuchado una frase, una expresión, sin conversión o sin convicción no hay conversión. ¿Alguien ha escuchado esa expresión? Sin convicción no hay conversión. Esa declaración es verídica, es verdad. Si el Espíritu Santo no convence a la persona no puede ser salva. Amén. Pero luego añaden algo con que no estoy de acuerdo. Sin convicción no hay conversión. Si la persona no está siendo convencida por el Espíritu Santo, estás perdiendo tu tiempo presentándole el Evangelio. El problema que yo tengo con eso es mi falta de confianza en mi capacidad de discernir si alguien está o no bajo convicción. El hermano Salazar y yo estaba platicando esto hoy en la mañana. Yo he testificado a personas y aceptan, oran y se convierten derramando lágrimas de cocodrilo. Yo no sé de qué tamaño son las lágrimas de cocodrilo, pero han de ser muy grandes. Y nunca los vuelves a ver. Y luego he prestado el plan de salvación a personas que fría y calculadamente, como el Chapulín Colorado, dicen, sí creo, sí acepto, sí creo, sí, ajá. Y una vez fui a ganar almas
con un hermano de la iglesia, hermano Alfredo Martínez. Fuimos a visitar a su buen amigo, hermano Manuel Alemán. Fuimos a su casa, sábado en la tarde, Club de Pescadores, y hablé con Manuel, su esposa Lupita, su hija Lupita, su otra hija Margarita, su hijo Manuel, 5 personas, y había una niña chiquita. Les presenté el plan de salvación. Y todos aceptaron a Cristo, sí, cada vez, sí, está bien, sí es cierto, sí lo creo. Me dio la impresión de que nada más estaban aceptando mentalmente lo que estaba diciendo, nada más para deshacerse de mí y nada más para complacer a su amigo el hermano Alfredo. Yo tuve tan poca confianza en su conversión genuina que ni les invité a la iglesia. Terminamos, les di la seguridad de salvación, que bueno, mucho gusto, Dios lo bendiga, ahí nos vemos. Eso fue sábado en la tarde. Domingo en la mañana llegan Manuel, Lupita, Margarita, Manuel y la niña. Los 5 que fueron salvos fueron bautizados. El domingo en la noche viene Manuel conmigo antes del culto con el sobre de diezmo y ofrenda. Me dice: pastor, ¿qué es esto del diezmo? Dije: es la 10ª parte de tu ingreso bruto. Hay que eliminar esa coma. Y está bien, pastor. Y sacó dinero de su bolsa, puso su diezmo. Primer domingo que asistió. Yo perdí mi confianza en mi capacidad de discernir si alguien estaba haciendo una decisión genuina o no. A propósito, su yerno ahora es diácono en la iglesia. Sus 2 hijas graduadas del instituto, una de ellas se está citando con un predicador. Pero ¿cómo discierno si una persona está o no bajo la convicción del Espíritu Santo? ¿Cómo evito, si la persona no está siendo convencida por el Espíritu Santo, corre el riesgo de hacerle 2 veces hijo del infierno? ¿Hecho perlas delante del cerdo sin ofender a nadie? Y luego descubrí que en Juan 16, versículo 8, cuando Cristo habló de la venida del Espíritu Santo, Él dijo que cuando Él vendría, que Él convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice que convencería al mundo. Yo hice un estudio y descubrí que esa palabra mundo es la misma palabra que aparece en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que Dios ama a cada persona en el mundo. Una pregunta: ¿hay alguien en el mundo a quien Dios no ama? ¿Sí o no? Hábleme. ¿Hay alguien en el mundo, aparte de tu suegra, hay alguien en el mundo que Dios no ama? Alguien, por favor, ¿esto es la iglesia bautista? ¿Hay alguien en el mundo a quien Dios no ama, sí o no? No, Dios ama a todo mundo. Ahora, si Dios ama a todo mundo, y la Biblia dice que el Espíritu Santo convence al mundo, eso significa que todo el mundo es objeto del amor de Dios y todo el mundo está siendo convencido por el Espíritu Santo de su pecado. La única diferencia entre un pecador y otro no es que este está siendo convencido y este no. Es que este responde a la convicción y él rehúsa. ¿Cómo voy a saber si una persona va a responder a la convicción del Espíritu Santo o va a resistir? Le presento el Evangelio. Si la persona acepta, está respondiendo a la convicción del Espíritu Santo. Si la persona no responde, no es que no esté convencido. Es más, a veces los que más resisten son los que más están siendo convencidos y más resistencia tienen que poner. Por eso mucha gente cuando le habla de Cristo se enoja,
Precisamente porque está siendo convencido por el Espíritu Santo. ¿Alguien está escuchando? No creer que todo mundo está siendo convencido por el Espíritu Santo es hipercalvinismo. Si el Espíritu Santo está convenciendo a este y no está convenciendo a este, Él está eligiendo a este para el cielo y este para el infierno. Y Dios no hace acepción de personas. La doctrina de la predestinación no tiene nada que ver con el destino eterno del alma de un individuo. Tiene que ver con el prediseño de Dios de hacernos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Está hablando de los salvos. No está hablando de que Él escoge a uno para salvación y otro para perdición. ¿Evangelio barato? Mejor que eso. Es evangelio regalado. Dádiva de Dios que es vida eterna. Señor, gracias por darnos un evangelio regalado, no barato, un evangelio carísimo, costosísimo, que costó el sufrimiento, la sangre derramada, la agonía indescriptible de tu Hijo en la cruz del Calvario. Pero un evangelio que nosotros podemos ofrecer a todo aquel que cree de manera absolutamente gratuita. Perdónanos por nuestra falta de énfasis, nuestra falta de pasión para presentar este glorioso plan de salvación. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.